El pasado jueves 16 de este mes de noviembre, el Parlamento español eligió a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de ese país por segunda vez con 179 votos a favor y 171 en contra. Los que apoyaron a Sánchez fueron el Partido Obrero Socialista Español, conocido como PSOE, el Partido Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Unidos por Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco o PNV, la coalición Sumar, el Partido Nueva Canarias, Más País, Compromís, Teruel Existe, Unidas Podemos, que es parte de la coalición Sumar, y HR Bildu del País Vasco. Vamos a explicar cómo funciona el sistema parlamentario español porque mucha gente, ¿verdad?, de esta región del mundo, básicamente de América Latina y el Caribe, sobre todo hispano, donde no hay sistemas parlamentarios, son sistemas fundamentalmente presidencialistas, desconocen cómo funcionan estos sistemas. En un sistema parlamentario del tipo de España o de el Reino Unido u otros países, la ciudadanía, cuando va a las elecciones, no elige al presidente o presidenta o primer ministro del país. Elige a diputados y diputadas al Parlamento. Luego es el Parlamento el que finalmente elige, en la mayor parte de los casos, por mayoría simple, elige al candidato o candidata a presidente. En el caso de España se define, el sistema político de España se define como una monarquía constitucional. Quiere decir que hay un rey. En este caso se llama Felipe VI. El rey en España es el jefe de Estado y además el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que aunque pareciera ser una figura decorativa, no lo es tanto porque tiene poder de convocar a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y además es el que representa al gobierno español en eventos internacionales, generalmente acompañado del presidente, pero es quien tiene la jefatura del Estado, es decir, la representación política de la nación. Existe además un parlamento que es elegido por la población mayor de edad, que se compone de un Congreso o Cámara de Diputados y un Senado. Es en la Cámara de Diputados donde se elige, como ya dije, al presidente del gobierno por voto mayoritario de sus integrantes. En el caso actual de Pedro Sánchez, se logró el jueves de la semana pasada una mayoría de 179 votos a favor y necesitaba 176 para lograr la investidura. Votaron en contra los diputados y diputadas de dos partidos políticos que son uno de derecha, que es el Partido Popular, y otro de extrema derecha que se conoce como Vox, V o X, o sea, V o X. La situación política en España es muy complicada debido a que además de esos partidos políticos que representan regiones autónomas, existen partidos representativos de algunas provincias que quieren y están luchando por la independencia de la metrópoli, es decir, de España. Esas provincias son fundamentalmente tres: el País Vasco, que lleva una lucha de independencia centenaria;
Cataluña también y en menor medida Galicia. Vamos a ver ahora cómo se dividieron los votos a favor de Pedro Sánchez para que podamos ir entendiendo, ¿verdad?, esa situación tan complicada del gobierno español y luego le voy a explicar por qué razón. La coalición Sumar, que dirige la señora Yolanda Díaz, apoyó la investidura de Sánchez y ellos tienen 31 escaños en la legislatura, es decir, en el Parlamento, o en el Congreso, como también se conoce. Esas dos formaciones, es decir, el PSOE, que es el partido al que pertenece Sánchez, y Sumar, lograron un acuerdo programático desde el 24 de octubre, donde ambos, ¿verdad?, decidieron apoyarse mutuamente y llevar un programa más o menos común entre ambas formaciones. Ese programa está relacionado con derechos sociales, laborales, económicos, mejoras económicas, por ejemplo, el salario mínimo, aumento del salario mínimo de la clase trabajadora, reducción de la jornada laboral, que es muy importante también, porque ya en Europa hay países como Alemania donde la jornada laboral ya está en menos de 35 horas semanales. En muchos sitios está en 35 y en otros en menos de 35. Bien, la reforma de la ley de despido laboral también está en ese acuerdo. La construcción de viviendas públicas para la clase trabajadora y la clase pobre. Y el control de los precios en los alquileres y también en la inflación, sobre todo en la comida, en los productos alimenticios o alimentarios. En el caso de Esquerra Republicana de Cataluña, ellos tienen 7 representantes a la Cámara que apoyaron también a Sánchez y alcanzaron un acuerdo desde el pasado 2 de noviembre, donde fue con el presidente de esa organización que se llama Oriol Junqueras y el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. El acuerdo de estas dos organizaciones, es decir, del PSOE con Esquerra Republicana, incluye la aprobación de una ley de amnistía que la voy a explicar más adelante, el traspaso de la gestión de los rodalíes, es decir, de la administración de los rodalíes al gobierno autonómico de Cataluña. Los rodalíes son los trenes, la administración de las vías férreas y los trenes al gobierno de Cataluña, y la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros que Cataluña tiene con el gobierno central. Además, se acordó establecer una mesa de diálogo continua entre el gobierno autonómico de Cataluña y el gobierno de Pedro Sánchez, es decir, del PSOE. El otro partido de Cataluña que también apoyó a Sánchez se llama Junts per Catalunya o Juntos por Cataluña. Ese partido tiene 7 escaños en el Congreso. También apoyaron a Sánchez. Hicieron un acuerdo desde el jueves pasado, donde se incluyó también la ley de amnistía, que, como dije, es una ley que está todavía en proceso de ser considerada por la Cámara para amnistiar a los dirigentes del gobierno de Cataluña que en el 2017 llevaron a cabo un plebiscito que fue catalogado como ilegal por el Tribunal Supremo de España, y a esos dirigentes los metieron presos. Algunos de ellos huyeron a Europa, a otros países, como Carlos Puigdemont, que era el jefe de gobierno en ese momento. Entonces también ellos van a participar en esa mesa de negociación y
pidieron que los juicios que se llevaron a cabo fueran catalogados dentro del concepto jurídico de lo que se llama lawfare. Eso lo voy a explicar más adelante, qué es el lawfare, porque es una cosa bastante complicada. En el caso de América Latina, se han dado muchas situaciones de lo que se llama lawfare. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero Junts per Catalunya propone también la realización de un referéndum de autodeterminación de Cataluña en acuerdo con el PSOE. Esto ha creado una situación de bastante discordia en España porque los partidos de derecha que mencioné ahorita, Partido Popular y Vox, se oponen a la independencia de Cataluña y del País Vasco y están planteando que eso rompería lo que ellos llaman la unidad nacional española. Pero hay que entender que, aunque no puedo entrar en cuestiones históricas, que tanto el País Vasco como Cataluña eran regiones independientes en el pasado que fueron invadidas por la monarquía española y sometidas a regímenes coloniales como el que nosotros vivimos bajo España y el que vivimos hoy día. Bien, además, Juntos por Cataluña propuso la creación de como una especie de oficina de un mediador internacional para que le dé continuidad, ¿verdad?, a los acuerdos que se han establecido, y además le están exigiendo a Sánchez que le retribuya el 100% de los tributos o impuestos que Cataluña le paga al gobierno central español. Eso está por ahí, ¿verdad?, en proceso de decisión. El Partido Nacionalista Vasco tiene 5 escaños en el Congreso y también llegó a un acuerdo con el PSOE que incluye distintas exigencias similares en cierta medida a lo de Cataluña. Ellos están pidiendo el reconocimiento de la nacionalidad vasca, de los vascos, que se reconozca al País Vasco como una nación distinta, diferenciada de España. Eso es parte de lo que están pidiendo. También están pidiendo que se le traspasen los fondos del Seguro Social que ellos le pagan al gobierno central español para ellos, con esos fondos, establecer su propio Seguro Social. ¿Ok? El otro partido, EH Bildu, tiene 6 escaños. EH Bildu se llama Euskal Herria Bildu, que es una coalición de movimientos vascos también. Tienen 6 escaños y apoyaron también a Sánchez. Llegaron a un acuerdo el pasado 13 de octubre, según ellos informaron, y en ese acuerdo proponen impedir, o sea, ellos votaron por Sánchez para impedir que la derecha asumiera el gobierno dirigido por el Partido Popular y el candidato del Partido Popular, quien también aspiró a ser presidente el mes pasado y perdió. Están planteando también declarar a España un estado plurinacional, es decir, que España no es una nación, sino un estado compuesto de distintas nacionalidades, entre ellas la nación vasca, la nación catalana y la nación gallega. El otro partido es el Bloque Nacionalista Gallego, precisamente, que tiene un escaño, donde también hay un movimiento independentista que no es tan fuerte como el de Cataluña o el del País Vasco, pero también pactaron con el gobierno del PSOE, con Sánchez, para que le diera ciertos apoyos a Galicia, ¿verdad? La Coalición Canaria, que es un partido pequeño de las Islas Canarias, también apoyó a Sánchez. Ellos tienen un voto en el Parlamento. Bien, entonces esto se suma de la siguiente manera. El PSOE tiene 121 escaños que votaron por Sánchez. Sumar tiene 31
Esquerra Republicana 7, Jun 7, PNV 5, Bildu 6, BNG 1, Coalición Canaria y Coalición Canaria 1, y eso sumaron 179 votos, con los que Sánchez logró entonces la investidura y fue nombrado entonces el nuevo presidente de España. Bien, bueno, vamos a explicar brevemente la ley de amnistía. La ley de amnistía que se propone busca dejar sin efecto las penas impuestas a los independentistas del gobierno catalán que impulsaron en el 2017 un plebiscito para lograr la independencia de Cataluña. Ese plebiscito fue declarado, antes de que se realizara, fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo. Iba a ser en noviembre, pero después de haber sido declarado ilegal, el gobierno de Cataluña, que es una región autónoma, se fue por encima de la decisión del Tribunal Supremo y llevó a cabo el plebiscito. Entonces, el gobierno central, que en aquel momento estaba dirigido por el Partido Popular y el presidente era Rajoy, mandó arrestar a los dirigentes del gobierno de Cataluña. Como dije, arrestaron a varios de ellos, los juzgaron y le metieron unas penas terribles, hasta de 12 años de cárcel, por el simple hecho de realizar un plebiscito. Bien, entonces ahora lo que se está negociando es precisamente que los partidos catalanes, junto con otros partidos de la coalición que apoya a Sánchez, aprueben una ley de amnistía. Eso ha creado un revuelo terrible en España, porque la derecha y la extrema derecha están diciendo que esa ley es inconstitucional y que eso va a destruir a España. Están acusando a Sánchez de que lo que quiere es dar un golpe de Estado, y ha habido durante ya casi 2 semanas movilizaciones constantes de esos dos partidos en España, que están llevando a cabo acciones de violencia. Varios han sido ya arrestados por la policía. Ha habido macanazos, palos, fuego, distintas actividades y acciones. Y la derecha y la extrema derecha están desarrollando aparentemente un plan para dar un golpe de Estado en contra de Pedro Sánchez. De hecho, unos 50 ex militares de alto rango, generales, coroneles, mayores, capitanes, firmaron un documento que lo publicaron instando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado contra Pedro Sánchez. Esa es la situación más o menos a la que se está enfrentando el actual gobierno de España, e incluso hay grupos que quieren volver otra vez a establecer una dictadura como la de Francisco Franco. Son herederos y seguidores de la dictadura de Francisco Franco y quieren derrocar el gobierno de Sánchez para volver a establecer una dictadura en España. Yo dudo que eso ocurra, ¿verdad? Porque la mayoría de la población española y de los otros países que entienden que no son españoles, pero son nacionalidades distintas, como el País Vasco y Cataluña, pero que tienen representación en el Congreso, tuvieron una mayoría bastante sólida en las elecciones del verano pasado, y va a ser muy difícil que esos partidos de derecha puedan realmente dar un golpe de Estado. Ahora, otro de los problemas que están planteando es lo que yo señalé ahorita, el lawfare. Y entonces, como la mayor parte de los jueces en España fueron nombrados por el Partido Popular cuando Mariano Rajoy era presidente y todavía están en funciones, esos jueces están aparentemente creando condiciones para llevar a juicio a varios de esos políticos, acusándolos de delitos que ellos no han cometido, que es lo que se llama el lawfare. El lawfare es criminalizar la política, o judicializar la política, es decir, es utilizar las cortes para presentar cargos falsos contra
dirigentes políticos, como le hicieron ya al partido Podemos en España, que prácticamente lo acabaron de haber sido el segundo partido, ahora es más o menos una cuarta, quinta fuerza en España, precisamente porque lo criminalizaron en las cortes. Recientemente, después de 4 años de juicio, recientemente están absolviendo a los miembros de Podemos que fueron acusados injustamente. Pero ese sistema de lawfare se puso en práctica en Brasil contra Lula da Silva, que lo acusaron falsamente de corrupción y lo metieron preso. Estuvo 1 año preso. Luego ganó el caso y ahora nuevamente ganó la presidencia. Lo hicieron contra Cristina Fernández en Argentina, que está sometida a proceso judicial. Lo hicieron contra Rafael Correa, después que terminó la presidencia en Ecuador y tuvo que exiliarse en Bélgica, porque no puede volver a Ecuador porque lo van a encarcelar. Lo hicieron también contra López Obrador en México, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, que también lo desaforaron para sacarlo de la política de manera injusta, y lo han hecho en otros lugares. Ahora, una cosa debe quedar clara. Uno de los primeros lugares donde se hizo eso, donde se cometió un acto injusto de criminalización de la política, fue aquí en Puerto Rico, cuando el gobierno federal de los Estados Unidos acusó falsamente a don Pedro Albizu Campos de conspiración y hubo un primer juicio donde no hubo veredicto, es decir, el juicio se cayó, y luego el gobierno federal nombró entonces un jurado todo compuesto de norteamericanos y sacaron culpable a don Pedro Albizu Campos y a toda la dirección del Partido Nacionalista y los metieron 10 años presos en Atlanta. O sea, eso fue antes de que Albizu, ¿verdad?, asumiera la responsabilidad de la insurrección nacionalista de 1950. Pero eso es otro tema que trabajaremos en otra ocasión. Pero sí nosotros pasamos históricamente, en el caso de don Pedro, por una situación de criminalización de la política o lawfare. Así que dejamos el programa aquí por hoy y próximamente, entonces, tendremos que enfrentarnos a la situación de Argentina, que le ha dolido a mucha gente, porque ese hombre que ganó las elecciones, Javier Milei, está de atar. Nos vemos.